Un cariñoso saludo y un fuerte abrazo a mis hermanos y hermanas, amigos y amigas que se unen al repaso semanal de la lección. Soy el pastor Evelio Miranda y es un gusto poder compartir algunas ideas de la palabra de Dios. Gracias por suscribirte al canal. Gracias por compartir y permitir que estos audios lleguen a muchas personas. Vamos a la última lección de la escuela sabática de este trimestre para el sábado 24 de junio del 2023. El título, Encendidos con la gloria de Dios. El versículo para memorizar, después de eso, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue iluminada con su gloria. Apocalipsis 18:1. El nombre de todos aquellos que han elegido seguir a Jesucristo y obedecer sus mandamientos permanece en el libro de la vida. ¿Cuánto mejor es estar allí en este registro de Dios? Qué hermoso es saber que tu nombre y mi nombre están en el libro de la vida, porque hemos elegido servir a Jesucristo, seguir al Señor, aceptar su muerte en una cruz y continuar predicando y proclamando toda la verdad de la palabra del Señor. Y nosotros como mensajeros de esperanza representamos a ese ángel de Apocalipsis 18 que ha descendido a la tierra para iluminar a todo el globo terráqueo con la luz de la gloria de Dios. Dios ha levantado a la iglesia adventista del séptimo día para predicar el evangelio eterno a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Dios te levantó a ti, mi querido hermano. Dios me levantó a mí para iluminar con la verdad de la palabra de Dios a todos los habitantes de esta tierra. Por lo tanto, nosotros mismos necesitamos convertirnos a la verdad, convertirnos a Jesucristo, convertirnos a su palabra, entender el evangelio, comprender toda la verdad del evangelio y proclamar toda esa verdad a tantas personas que viven en oscuridad. Jesús es el que transforma el corazón. Jesús es el que nos da la seguridad y la fuerza para predicar su evangelio. Y nosotros debemos ser renovados, reavivados por el poder del evangelio eterno. Por lo tanto, tenemos que llevar este evangelio a todo el mundo y predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El evangelio de la salvación se centra en la figura maravillosa y gloriosa de Cristo. Cristo nuestro Salvador. Cristo el que murió en una cruz. Cristo la garantía absoluta de nuestra salvación. Cristo es nuestra seguridad. El evangelio no es un concepto. El evangelio es Jesucristo, su doctrina, su enseñanza, sus mandamientos, su camino. Ese es el evangelio. Y debemos de llevar a todas las personas a Jesucristo y encender toda la tierra con la gloria de Dios. Esta semana estudiaremos esta lección sumamente importante, medular, clave, trascendental, y es el cierre de este trimestre. Por lo tanto, mantengámonos estudiando la palabra de Dios, continuemos desarrollando el hábito de profundizar en la palabra de Dios y no solamente entenderla, comprenderla, sino compartirla con tantas personas que necesitan para que la tierra sea iluminada con la gloria de Dios. Vamos a la lección del domingo. El título, Preparación para la crisis final. Hay un libro que lleva este título, Preparación para la crisis final, del autor Fernando Chay. Lo leía desde pequeño. Es un libro muy interesante. Sin embargo, la lección acá, en este día domingo, nos lleva a 1 Tesalonicenses
capítulo 5, versículos del 1 al 6. El apóstol Pablo le habla a la iglesia en Tesalónica. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. No debemos de especular con respecto a las fechas, con respecto a cuándo serán los acontecimientos. No nos corresponde a nosotros eso. El apóstol Pablo lo aclara y lo dice de forma contundente a los hermanos de Tesalónica. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Fíjense cómo el apóstol Pablo hace referencia al concepto de paz y seguridad. No está hablando de catástrofe, no está hablando de crisis, sino que cuando este mundo previo a la venida de Jesús encuentre supuestamente la paz y la tranquilidad, dice que allí llegará la destrucción repentina. Ahora, ¿qué nos aconseja el apóstol Pablo a nosotros, los creyentes, los hermanos en la fe, los que confiamos en Jesucristo? Dice, mas vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas, en oscuridad, a ciegas, para que aquel día no nos sorprenda como ladrón, así como le va a sorprender a aquellas personas que no conocen absolutamente nada de Dios. Aquellas personas que se mantienen firmes a rechazar la palabra de Dios. Dice, nosotros tenemos que estar en luz. Dice el versículo 5, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. No estamos en oscuridad. No estamos en ignorancia de la palabra de Dios. Al contrario, tenemos la luz de la palabra de Dios. El salmista lo dice bien claro, lámpara es a mis pies tu palabra y es una luz al camino de mi vida. Dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. La expresión de vigilar, de velar, está en relación constante con la oración sincera, el hablar con Dios día a día, de forma sincera, no de forma mecánica, ni por costumbre. Y estudiar la Biblia con profundidad, el estudio profundo de la palabra del Señor. No hay nada más importante que el estudio de la Biblia. No hay nada más central y medular para la iglesia adventista que estudiar la palabra de Dios. La profeta del Señor dice, nosotros que conocemos la verdad, debemos estar preparándonos para lo que pronto ha de irrumpir sobre el mundo de una forma abrumadora, sorprendentemente abrumadora. Debemos estar preparados. ¿Cómo debemos estar preparados? En una relación estrecha con Jesús día a día, estudiando su palabra día a día, asistiendo a los cultos de la iglesia, participando e involucrándonos en las actividades y en la misión de la iglesia. Estudiar con profundidad el texto bíblico. Allí lo dice Daniel capítulo 2, que ofrece evidencias poderosas y razonables de que podemos confiar en Dios. ¿Por qué razón? Porque todos los reinos de este mundo pasarán, pero el reino de Dios está muy pronto por llegar y ese reino será eterno. Por lo tanto, estamos en una época, en un momento previo a la venida de ese reino de preparación. Preparemos nuestra vida espiritual. Estemos firmes en Cristo, poniendo nuestros ojos en el autor y el consumador de nuestra fe. Vamos a la parte del lunes. El título, conocer la verdad. Es importante el conocimiento. ¿Cómo puedo servir a un Dios que no conozco? ¿Cómo puedo practicar una religión que no sé de qué se trata? ¿Cómo puedo tener un estilo de vida, una teología de vida, si no conozco a ese Dios que dirige toda mi existencia? San Juan capítulo 8, versículo 32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
El versículo 31 es sumamente interesante. Dice Jesús, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Cómo sé si soy un verdadero discípulo de Dios? ¿Cómo sé si soy un aprendiz de Jesucristo? Si permanezco en su palabra, si conozco su palabra, si profundizo en la verdad de su palabra. No hay varias verdades, hay una sola verdad. Tenemos que tener en cuenta en un mundo donde es relativista, donde cada cual presenta su propia verdad, donde cada cual plantea su propio punto de vista. Y está bien, todos tenemos el derecho, la oportunidad de expresar nuestras opiniones. Pero la verdad se encuentra en la palabra de Dios, en una correcta interpretación de la palabra de Dios. Dice el texto, si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Conoceréis la verdad. ¿Cómo llego a conocer la verdad? Permaneciendo en Jesús. Y dice, y la verdad me hará libre. Me ofrecerá la salvación. La verdad de Jesús, la verdad de su doctrina, la verdad de su enseñanza. San Juan capítulo 7, versículo 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta, dice el mismo Jesús. Porque lo dice en el versículo 16. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Lo que le estoy enseñando a ustedes tiene autoridad en aquel que me envió. Por lo tanto, hay un ataque frontal contra la doctrina, contra la enseñanza. Hay que aceptar a Jesús. La doctrina no es importante. Error. Jesús transmite su doctrina, su enseñanza, su camino. No podemos vaciar a Jesús de sus enseñanzas. No, lo importante es amar a Jesús. ¿Cómo voy a amar a Jesús si no conozco su doctrina, no conozco su enseñanza, no conozco la verdad que predica? Queridos hermanos, tengamos bien abiertos los ojos, porque Jesús implica enseñanza, doctrina, y hay un ataque frontal contra las enseñanzas. Queremos quitarla en muchas ocasiones. Hay muchas personas que quieren quitarla. Como que no son importantes, son superfluas e innecesarias. No, es importante reconocer que Jesús tiene una enseñanza, tiene una doctrina, tiene una verdad. San Juan capítulo 17, versículo 17, santifícalos en tu verdad, apártalos en tu verdad. Hay una sola verdad. Tu palabra es verdad. La Biblia, la palabra de Dios, toda la escritura, una correcta interpretación, no distorsionar y decir lo que la Biblia nunca ha intentado decir, con mis presuposiciones, con mis conceptos, con mis cosas preaprendidas. Que sea la Biblia la propia intérprete, que sea la Biblia a través del Santo Espíritu la que me muestre la verdad, la doctrina correcta y verdadera. Conocer la verdad, conocer a Jesús, conocer su enseñanza, y eso hay que transmitirlo. El llamado urgente a los fieles seguidores de Cristo es a guardar, a obedecer, a seguir toda la doctrina de Jesús, todos los mandamientos de Dios, mediante la fe en Cristo Jesús que habita en nuestros corazones. Vamos a la parte del martes. El título, la reforma continúa. ¿Por qué continúa la reforma? Porque Dios ha levantado un pueblo en este tiempo que tú y yo estamos viviendo, para que se apoye sobre los hombros de los grandes reformadores del pasado y tengamos a la Biblia como única regla de fe y práctica. La iglesia no está por encima de la Biblia. Es la Biblia la que dirige la iglesia. Es la palabra de Dios la que motiva a la iglesia, la que impulsa a la iglesia, la que dirige la iglesia. La palabra de Dios es rectora. La palabra de Dios es una guía.
Los reformadores de antaño tenían a Cristo como su única fuente de salvación. Y eso es un legado que nos dejaron a nosotros. Nosotros también tenemos que presentar a Cristo como la única fuente de salvación. El Espíritu Santo como la única fuente de fortaleza. Y el regreso de nuestro Señor como la consumación de todas las esperanzas. Dios ha levantado un pueblo, te ha levantado a ti y me ha levantado a mí, para nosotros continuar el camino de la reforma, del volverse a Dios, del volverse a la verdad de la palabra de Dios, de volverse a solo la Escritura, solo la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 18, versículo 1, es el versículo de memoria de esta lección. Dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. ¿Cómo la tierra va a ser llena del conocimiento? Cuando tú y yo volvamos nuevamente a salir a las calles, a proclamar el evangelio, a hablarle a la gente de la verdad, de la salvación en Cristo, a enseñarle a las personas la palabra de Dios. Eso es sumamente importante. El gran poder de Dios está a nuestra disposición y es una promesa hecha. Y ese poder es el que nos impulsa, el que nos da la autoridad para predicar el evangelio de la salvación e iluminar a toda la tierra con la gloria de Dios. Tú y yo estamos llamados, mis queridos hermanos. Como iglesia no podemos perder el foco, no podemos perder la misión. La única misión de la iglesia es la proclamación del evangelio de la salvación. Llamar al mundo a que se vuelva a la Biblia, a la palabra de Dios. Querido hermano, no perdamos el tiempo en temas que no hacen a la misión. Volvamos nuevamente a tomar la antorcha de la proclamación del evangelio, porque hay un pueblo que continúa la obra de los reformadores. Tú y yo estamos llamados a reformar este planeta Tierra. Tú y yo estamos representados acá en Apocalipsis 18:1, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la tierra. Así lo expresa también Habacuc capítulo 2 versículo 14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la tierra. ¿Quién va a llevar el conocimiento de Jehová a todas las personas? Tú y yo estamos llamados a hacerlo. Tú y yo tenemos esa misión. Tú y yo somos el pueblo que estamos llamados a proclamar y llenar la tierra con la luz de la gloria de Dios. Vamos a la parte del miércoles, el título, La gloria de Dios llena la tierra. Apocalipsis 4:11 nos dice que Dios merece toda la gloria porque Él es el creador de todas las cosas. Apocalipsis 5:12 dice que Dios merece toda la gloria porque Él es el Cordero que fue inmolado. Apocalipsis 19:1 dice que Dios merece toda la gloria porque Él es el Señor y Él es nuestro Dios, el único Dios. Apocalipsis 21:26 dice que nosotros los redimidos, cuando lleguemos a la Nueva Jerusalén, llevaremos la gloria de Dios. Entraremos allí con la gloria de Dios. Por lo tanto, el único que merece el honor, la gloria, la alabanza es nuestro soberano, nuestro invicto Salvador. El pueblo de Dios, cautivado por el amor a Dios, preocupado por el honor de Dios, revela su gloria. ¿Y cuál es su gloria? Su carácter amante y abnegado ante un mundo egocéntrico e impío. Y la tierra entonces será iluminada con la gloria de Dios. No hay ninguna gloria en nosotros mismos, queridos hermanos. No hay ninguna gloria por nuestras buenas obras, por nuestra justicia, ni por nuestra bondad. El mensaje de la justicia de Cristo
Resonará de un extremo de la tierra hasta el otro para preparar el camino del Señor. La gloria de Dios es la que termina la obra del tercer ángel, la que termina la obra del evangelio eterno. Es la gloria de Dios, el carácter de Dios, la justicia de Dios, la muerte sustituta y vicaria de Jesús en una cruz. La profeta de Dios dice de forma contundente y clara: ¿qué es la justificación por la fe? Es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. Querido hermano, presta atención, abre tu oído, concéntrate en estas palabras claves y fundamentales. No hay ninguna gloria en nosotros mismos. Toda, absolutamente toda la gloria es de Dios. Vamos a la parte del jueves, el Cordero inmolado. El libro de Apocalipsis está lleno de símbolos. ¿Por qué razón? Porque el símbolo habla de forma mucho más amplia, abarca muchos conceptos que quizás no se puedan expresar con palabras. Tenemos que tener mucho cuidado también con los símbolos, porque una mala interpretación de estos símbolos puede hacer decir al Apocalipsis lo que el Apocalipsis nunca intenta decir. Sin embargo, estos símbolos bíblicos son de mucha importancia. Aparece, por ejemplo, un dragón en el cielo, por supuesto representando a Satanás, la serpiente antigua. Ángeles volando en medio del cielo, por supuesto representando al pueblo de Dios, predicando y pregonando como mensajeros de justicia toda la verdad del evangelio. Aparece una mujer montada sobre una bestia escarlata, por supuesto haciendo referencia a una iglesia que ha apostatado, que se ha apartado de la doctrina del Señor. Pero también aparece un cordero como inmolado. Y se levanta el cordero inmolado como el centro, como la figura principal de toda la revelación. Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Apocalipsis manifiesta a Jesucristo crucificado. Este es el corazón, no solamente de toda la Biblia, sino del Apocalipsis y del mensaje de los tres ángeles. No podemos ser fieles a nuestro llamado. No podemos hacer la obra para la que Dios nos ha llamado como iglesia, a menos que tengamos al Cordero, a Jesucristo, al Cordero inmolado, a Jesús crucificado, como sacrificio por nuestros pecados. Solo a Jesús como el punto central de nuestro mensaje. Queridos hermanos, si Jesús no es el centro de cualquier doctrina que proclamamos, esa doctrina no viene de Dios. Si Jesucristo y su enseñanza de salvación no es el centro de lo que proclamamos, esa predicación no proviene de Dios. El reconocimiento de una doctrina verdadera, de una predicación verdadera, es colocar a Jesucristo, a su evangelio, a su verdad, a su doctrina, en el corazón, en el centro. De lo contrario, es un engaño. Ángel Manuel Rodríguez lo expresa en palabras maravillosas. Debemos de colocar intencionalmente al Cordero que fue inmolado en el centro mismo de nuestras doctrinas y misión, y en el corazón de cada sermón que predicamos, cada artículo de revista que escribimos, cada oración que elevamos, cada canción que entonamos, cada estudio bíblico que damos y en todo lo que hacemos. Que el amor revelado por el Cordero en la cruz
transforme la manera de tratarnos entre nosotros y nos impulse a cuidar también del mundo. ¡Qué maravillosas palabras! El Cordero inmolado, que ese sea el que permanezca en el centro de atención. Queridos hermanos, tú y yo no estamos llamados a ser los actores principales de esta película de la historia de la humanidad. No estamos llamados a que la gente nos siga a nosotros. No estamos llamados a ser la postal o la foto de primera plana. El que debe ocupar ese lugar se llama Jesucristo. Y debemos hablar de Jesucristo, de la enseñanza de Jesucristo, del amor de Jesucristo, de la muerte vicaria y sustituta de Jesucristo, de la enseñanza de Jesucristo, de la justificación que ofrece Jesucristo a todo aquel que cree en Él, de la salvación en Jesús, de los mandamientos de Jesucristo, de la intercesión en gloria de Jesucristo, de la venida de Jesucristo. Jesucristo es el corazón, el centro del Evangelio. El Cordero que es inmolado es el centro, el corazón del Evangelio eterno. Vamos a la parte del viernes, la conclusión de esta extraordinaria lección. Nosotros los hijos de Dios, con semblantes iluminados y resplandecientes, pertenecientes a una santa consagración, nos vamos a apresurar de lugar en lugar para proclamar el mensaje del cielo. Esa es la misión de la iglesia. Miles de voces darán la advertencia por toda la tierra. Tu voz y mi voz puede ser una de ellas. Que tu voz no se levante para criticar. Que tu voz no se levante para condenar. Que tu voz no se levante para cuestionar todo el tiempo. Que tu voz no se levante para estar hablando de las cosas de esta tierra pasajeras, sino que tu voz se levante para proclamar al mundo la verdad del Evangelio, de la salvación en Cristo Jesús. Se realizarán milagros. Los enfermos sanarán. Ocurrirán prodigios. Tengamos cuidado porque Satanás también hará estas cosas hasta el punto de hacer caer fuego del cielo a la vista de los hombres, tratando de engañar. Y los habitantes de la tierra se volverán para adoptar este camino falso. Pero nosotros tenemos que decirle al mundo cuál es la verdad del Evangelio. El mensaje no será llevado adelante tanto con argumentos como por medio de la convicción profunda del Espíritu de Dios. Los argumentos son importantes, pero tienen que ir acompañados del Espíritu, de una convicción profunda del Espíritu Santo. Los argumentos ya han sido presentados, ya son presentados. Deben continuar siendo presentados. Está sembrada la semilla y muy pronto brotará. Las publicaciones tantas que se han distribuido, la verdad proclamada por tantos misioneros, tantos sermones hablados, tendrán su efecto, porque la palabra de Dios no vuelve vacía. El mensaje de la justificación por medio de la fe en Cristo Jesús, que transmite el mensaje del tercer ángel, debe ser proclamado a todo el mundo, que hay salvación, hay vida eterna en Cristo Jesús, que la ley de Dios es inmutable y eterna, que el pueblo de Dios sigue su palabra. Debemos de proclamar esa verdad a todo el mundo. Queridos hermanos, sigamos cumpliendo la misión. No desmayemos.
No nos sintamos tristes, levantemos las cabezas. La redención ya está cerca. Sigamos proclamando con fuerza y con poder. No mires al costado. No mires a aquel que está queriendo hacer las cosas contrarias a Dios. Mira a Jesús. Que el Espíritu Santo llene tu vida y sea lo que te impulse a predicar la verdad de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Si estás pasando por alguna dificultad, algún problema, natural de vivir en este mundo de pecado, todos pasamos por problemas, preocupaciones, desánimos, tristezas. Eso no significa que estás mal espiritualmente. Todos, absolutamente todos, enfrentamos día a día cientos de problemas. Pero hay una esperanza. Dios está con nosotros. Jesucristo nos da la victoria en su nombre. Y los problemas que enfrentamos ahora, nos vamos a reír porque vamos a ver la gloria de Dios manifestándose en nuestra vida. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Te deseo la bendición de Dios Padre, la bendición de Dios Hijo y la bendición del Espíritu Santo. Amén.